luego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días. Familias informadas, temas útiles para todos. Esto es Mamás en Sintonía y nos da mucho gusto, nos sentimos muy complacidos de llegar hasta usted con estos temas de crianza y maternidad que a todos nos sirven, que son de verdad pues para nuestra familia, para lo que nosotros necesitamos actualmente y cómo debemos de prepararnos para sentirnos bien y vivir justamente en plenitud. Y si de plenitud hablamos, bueno, pues tenemos el ejemplo vivo de la doctora Miroslava, que nuevamente nos recibe hoy aquí en su consultorio, lo cual nos hace sentir como en casa porque además nos brinda y nos asesora sobre temas bien importantes. Gracias, doctora, por recibirnos nuevamente. Gracias, Berito. Encantadísima de estar nuevamente charlando contigo y gustosa de llevar a la gente michoacana y más allá, ¿verdad? Temas tan importantes como el que hoy trataremos aquí. Sí, muchísimas gracias. Tú tratas esto que llegamos a los michoacanos, estamos en Morelia, Michoacán, y también pues sería oportuno enviar un saludo a toda la gente que nos sigue desde otros países. Tenemos gente que está muy de cerca, muy cercanos a este programa desde Puerto Rico. Tenemos a gente que está en Seattle, que también siempre nos están escribiendo y están en contacto directo con nosotros, y en muchos lugares más donde nos da mucho gusto que puedan llegar especialistas como la doctora Miroslava y nos puedan acompañar, porque esto es justamente eso, un diálogo, una conversación que va de mamá a mamá, que va de especialista a una servidora y que compartimos con ustedes para sentirnos mejor, para saber que si ponemos atención en ciertas cosas, podemos ir por un camino de más conciencia en cada etapa de nuestras vidas. Hemos tocado este tema incesantemente, esta palabra clave que es la conciencia, desde un embarazo consciente, un parto consciente, ya de ahí una crianza y una maternidad de esta manera. Hoy es un tema bien importante el que vamos a tocar, como todos, el padre ausente y su impacto en los hijos. ¿Qué nos otorga el padre? ¿Qué es la figura paterna? Y cómo va directamente hacia muchas conductas que en ocasiones nos preguntamos el porqué de nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué están viviendo ciertas situaciones y por qué somos adultos así? De cualquier manera, ¿no? ¿Cómo influyó el padre? ¿Cómo influyó ese lugar que ocupó en nuestra vida? Bueno, pues sabemos que incluso la autoestima se va fortaleciendo y que un niño crece con diferentes aristas en su desarrollo de acuerdo a cómo estuvo presente o ausente el padre. La presencia de un papá en nuestros días e históricamente, ancestralmente, no ha dejado de ser básica e irreemplazable, Berito. Muy al contrario de lo que se cree en la actualidad, de que las mujeres somos superpower y que no necesitamos de un varón. Quiero que se escuche bien desde la lógica psicológica. La presencia de la figura masculina en la vida de los hijos es independiente de tu relación funcional o no funcional como marido y mujer, en términos conyugales. Muchas veces confundimos el hecho de que yo, mujer, no te necesito, luego entonces los hijos no te necesitan. Esto es una gran falacia y es una agresión psicológica para el menor. Cuando estamos hablando de desarrollo infantil desde el área psicológica, sabemos que la voz del padre genera a nivel psicológico la templanza de carácter. Hay muchas razones que pueden explicar esto, pero en los estudios más recientes se ha observado cómo la respuesta ante la adversidad en un ser humano es mejor en aquellos que tuvieron al padre y a la madre naturalmente, pero hoy nos estamos refiriendo al padre, de una manera más eficaz, más presente y no nada más presente, porque hay papás que están, pero emocionalmente no se encuentran ahí. Un padre que está en la sala, pero que no habla, que no dialoga, que no intercambia ideas, que no cuestiona al hijo, que no comparte con él, sino que es simplemente un bulto, un objeto. Esto es la famosa soledad en compañía del hijo, en donde cuando el papá se encuentra presente, pero
hay una carencia de es mucho más doloroso que cuando tengo que enfrentar un duelo porque mi padre murió o porque mi padre me abandonó. Entonces, aquí vemos como la consecuencia nefasta de la ausencia de un padre, refiriéndonos un poco también a cómo a veces las mamás ausentamos al papá de la vida de los hijos y lo condicionamos a que si no nos da dinero, si no cumple con sus deberes, luego entonces, financieros, luego entonces no puede ver al hijo. Definitivamente que a veces se llevan a cabo esta clase de prácticas por ignorancia, porque se carece de la conciencia para saber hasta qué grado impacta de manera negativa esta segregación del papá en la vida de un hijo, restándole, sí, como mencionaba yo hace un momento, incapacidad para enfrentar los retos que la vida presenta invariablemente a cualquier ser humano, porque no se enfrenta igual a alguien que ha vivido solo con la figura femenina y que tiene las características con las que las mujeres enfrentamos la vida, que es a veces estoicamente, decididamente, convencidamente. Somos mujeres generalmente de compromiso, pero también debemos aceptar que hay un límite irreemplazable, que no podemos ser padre y madre de nuestros hijos o jugar mucho con este término. Yo he sido padre y madre para ustedes. Es falso, no hay ciencia que pueda constatar eso, y más bien podemos decir que hemos sido unas grandes madres, ¿sí? Que ante la ausencia irreparable del padre o la ausencia de un padre que no quiso estar, nosotras estuvimos. Pero la consecuencia psicológica de la ausencia de un padre, cualquiera que fuera la razón, es desagradable, en algunos casos incapacitante para algunos seres humanos, porque ante la ausencia del padre algunos no logran enfrentar conflictos, alcanzar metas, terminar proyectos, incluso entran en adicciones ante la ausencia de un papá. Definitivamente que es invariable la consecuencia negativa de que un papá no esté presente. ¿Qué tan importante es esta presencia desde el momento en que se concibe el pequeño? Sabemos esto del proyecto sentido gestacional, cómo las madres pueden sentir y proyectar y llevar hasta el pequeño pues todo lo que en ese momento están viviendo, ¿no? ¿Qué tan importante es esto que desde que se concibe y a lo largo de el embarazo se sienta esta presencia? Hay también estudios científicos que valoran la importancia de que papá esté a lo largo del proceso gestacional del bebé y que haga sentir con ello el respaldo a la madre de una figura que protegerá, porque la figura de papá es de protección, no solo de proveeduría, como hoy en nuestros días se malentiende. La fuerza del papá y la protección y la contención de la manada es ancestral, este mensaje, y aún prevalece en los seres humanos hoy por hoy. Cuando el padre ha estado presente durante la gestación del niño, hay resultados positivos en el peso, son niños con buen peso al nacer, con un test de Apgar eficaz, 9, 8, ¿sí? Y son niños generalmente con un nivel de percepción mucho mayor, lo cual quiere decir que están mucho más audaces para enfrentar la vida, para aprender más rápido, para ajustarse a las nuevas condiciones del nacer. Entonces, mucho pasa que la gente cree que durante la gestación el niño no siente, no oye, no percibe, pero naturalmente que haya evidencias de que no es así. Papá es necesario en la vida de un bebé, independientemente de la relación que tenga con la madre. Hay algunos procesos psicológicos que llevamos a cabo, pero muy interesantes, en donde si la pareja no es la ideal como cónyuges, sí lo sean como papás, que son las famosas intervenciones para hacer colegas, socios de un propio proyecto parental a los hijos. Tienen, ¿no? justamente un proyecto en común y que va a ser para siempre, y eso lo deben de tener muy en claro. Bueno, pues vamos a desarrollar este tema a lo largo del programa. Agradecemos que nos reciban hoy aquí en este consultorio y también pues platicaremos de cómo podemos saber
que es importante darle esta presencia a los hijos desde la forma como hablamos, ¿no? El lenguaje que utilizamos, porque también podemos lastimarlos, ¿no? Cuando manejamos esto que decías, ¿no? Yo soy la abnegada, la mamá que se enfrenta a todo, y yo soy tu padre y soy tu madre. Vamos a estar platicando sobre esto y más. Ojalá que se quede con nosotros. Esto es Mamás en Sintonía. Vamos a una pausa. Regresamos con más. No se vayan. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Con esta música de La Totuga, música personalizada con el nombre de nuestros hijos, regresamos a este programa. Gracias por continuar con nosotros estos temas que tenemos para usted, y agradecemos sus correos electrónicos, este contacto que tenemos en las redes sociales y también sus llamadas. Pues alguien que usted nos ha pedido es la doctora Miroslava Ramírez, que siempre está presente con todo, pues todos los temas actuales, y que en constante movimiento, de acuerdo a la capacitación que ella recibe, pues nos brinda y nos puede compartir en este programa, lo cual agradecemos mucho, Miros. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por mantenernos aquí contigo, más bien. Un placer, Vero. Por recibirnos aquí en tu consultorio con ese tema que, como ya introducíamos, es bien importante, que incluso se considera un foco rojo a nivel social. La ausencia del padre y las repercusiones que puede haber. ¿Qué pasa con la vida de un niño cuando el padre está ausente de una u otra forma? Hablábamos fuera de cámaras muy deliciosamente de que el niño se fragiliza psicológicamente sintiendo que no tiene la suficiente valía cuando papá no ha estado al lado suyo, fortaleciéndole en estos patrones de crianza. No solo para protegerlo, hemos de hacer hincapié en esto, sino también para hacerlo sentir valioso, que esta es la parte más complicada de abordar cuando tratamos a un niño por problemas de autoconcepto por ausencia del padre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando papá se va, cuando papá abandona a la familia, cuando papá tiene una infidelidad y por ende tiene la familia que tomar alguna decisión, el hijo no aprecia este incidente como algo consecuencia de un error o de una decisión parental. Lo vive cuando es menor, por ejemplo, de 9 años y para abajo, entre 3 y 9 años, el niño vive el abandono como si esta fuera su responsabilidad, y por ende genera culpa en el menor, una culpa por supuesto no fundada, pero causada a partir del momento psicológico en el que el niño recibe el shock de que papá ya no estará en casa. Esto no es así cuando papá muere. Estoy hablando de situaciones en las que el papá elige o se va de casa por consecuencia de una decisión tomada de manera conyugal. En ambos casos, tanto cuando papá, por ejemplo, tiene que irse porque sufre una adicción, porque bebe mucho, ¿sí? O porque se droga y por supuesto tiene que rehabilitarse o irse, el niño vive esto como un shock que le incapacita en muchos momentos para continuar sintiéndose valioso. A veces la introyección de culpa está asociada a las condiciones, pero en otras la autoestima es devaluada por el incidente. El niño no siente que es suficientemente importante para que papá viva con él, y mucho menos cuando mamá, por ejemplo, abunda en explicaciones de se fue con otra, tiene otra familia, tiene hijos por allá, no los quiso. Más de lo que necesitan saber. Este es un daño psicológico porque no es información que el niño pueda procesar de manera saludable. Hay cosas que simplemente no se tienen que decir a cierta edad. Si el niño se entera, hay que saberle explicar desde su lógica.
oye, yo supe que papá se fue porque tiene otro hijo. Ajá. No, tenemos que ir acomodando en la mente del niño que no es la culpa del otro niño. Tenemos que ayudar al niño a entender que no es buscar culpables la solución, sino focalizarle en la situación, sin hacer juicios. Otra vez, a ver, yo le digo al niño que papá se fue y no culpo a nadie de nada, ni al niño que tiene fuera, ni a la mujer que se entrometió en el matrimonio. Esta clase de cosas podrían ayudar a que el impacto por no tener al padre cerca sea menor y a lo mejor en un futuro más fácil tratable. Hay hijos que por la ausencia del padre se meten en drogas ante la incapacidad de manifestar su dolor por la renuncia del padre al compromiso. Hay momentos en los que me ha tocado ver en consulta papás que se van de casa porque la señora, la esposa, la madre, es insoportable. Grita todo el tiempo, manipula todo el tiempo, controla todo, quiere ser un sargento y no una compañera de vida. Entonces, el hijo observa toda esta circunstancia e imita la actitud del padre de huida ante las situaciones de peligro, de incomodidad o de impotencia. Y se vuelve eso caótico, ¿no? Claro, porque es una manera de resolver el conflicto evitándolo y no en realidad resolviéndolo. Los padres enseñan al hijo en las condiciones óptimas a enfrentar sin paniquearse, como se dice popularmente. Y cuando un papá está presente, enseña al hijo desde su masculinidad a resistir sin necesariamente negar lo que siente. Es decir, me da miedo pasar por ese trecho, pero puedo hacerlo sin arriesgar mi vida, ¿no? O en caso de que mamá enfrente la misma situación, a lo mejor las mamás diríamos, no, mi vida, no te arriesgues, ¿sí? Las mamás tenemos una hipersensibilización al riesgo. Las mamás generalmente tenemos una condición psicológica que hace que las cosas las veamos en tercera o cuarta dimensión, es decir, las exageramos. El hombre tiende a minimizar. Por eso es que la presencia del padre y de la madre en una sana personalidad es importantísima, Vero. Sí, además con ellos se da esto del juego. Los niños quieren, por ejemplo, los varoncitos, quieren jugar más rudo y nosotros, ¡ay, me golpeaste! O te vas a caer, te vas a pegar. Con los papás se puede dar más esto, lo disfrutan más y los ayuda a ser más audaces, por ejemplo, ¿no? Esto que tú comentas. Nosotros somos más temerosas de que se puedan lastimar y hasta cerramos los ojos, ¿no? Pero bueno, está con papá y todo lo puede hacer. La sensación física de tener a papá cerca ya da psicológicamente la predisposición de sí puedo. Importante. Esto no quiere decir que si te tocó criar a un hijo no pueda él sacar la garra, como se dice, y enfrentar el mundo, pero sí es más difícil y naturalmente hay un aprendizaje femenino de enfrentar el conflicto. De todas maneras el chico puede salir adelante, pero las consecuencias y las barreras que tiene que saltar son mayores. ¿Cómo se puede compensar esta parte cuando, bueno, es inminente que el padre se va por diversas razones? Ya lo hablaremos más adelante, cuando el padre fallece y se tienen que, pues no llenar los huecos, sino tener un equilibrio. Es necesario buscar una ayuda psicológica. ¿Qué tan bueno, qué tan propicio puede ser para ellos y qué tan bueno que tomen a otra persona con esa figura paterna, ¿no? Al abuelo, incluso cuando les dicen a los abuelos papá algo, ¿no? Papá, no sé, de cualquier nombre que pueda tener, ¿no? O que también vean en sus maestros, en sus amigos, esta figura que no está ahí con el padre. Sí, buscar figuras sustitutas ante la ausencia de un padre es saludable. Sin embargo, el padre es irreemplazable. Puedo buscar el sustituto de mi padre en la figura de mi maestro de música, que es un hombre respetable, fuerte, respetuoso en el trato conmigo y además afectivo. Pero la sombra de la ausencia de mi padre puede acompañarme en mis estados de soledad, haciéndome sentir que no valgo o que no fui suficientemente importante para él.
Si acaso estas dos conductas no estuvieran presentes, pueden presentarse otras, Vero, que son, por ejemplo, la de protagonía. Un hombre que no tuvo a su padre puede llegar a ser incapaz de sentirse valioso y por lo tanto querer demostrar constantemente yo sí puedo, en competencia siempre con el otro, diciéndole a todos lo que tiene que hacer y además mostrándose siempre como el líder y la cabeza de los equipos de trabajo. Son generalmente hombres que, como no tuvieron esta figura masculina, necesitan estarse reafirmando ante esta ilusión de que papá alguna vez les reconozca, porque inconscientemente la cicatriz es yo no fui suficientemente valioso. Exacto, y además puede presentarse en ellos también la soberbia, ¿no? Con esto. Precisamente. Bueno, pues con esto nos damos una pausa. Gracias por recibirnos aquí. Tenemos más para usted. Puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y también hacer algunas preguntas a la doctora, que nosotros seremos el enlace para ello. Vamos a esta pausa, regresamos con más. Por tus palabras y tu abracadabra y por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. La ausencia del padre no es la inexistencia. Podemos hablar de muchas situaciones que se presentan cuando el padre está ahí, pero no está presente. Podemos tocar el concepto de la indiferencia. ¿Por qué? Por nuestras actividades, porque el padre pues no ha tomado conciencia o no se siente bien en ese ambiente familiar por alguna razón. Y no sé, él quiere seguir con sus actividades y, como decimos coloquialmente, pues no le ha caído el 20 que ahí está un pequeñito, el cual observa todo lo que hace papá y mamá y que justamente pues ellos entienden que somos sus modelos. Y tienden a imitarlos. En efecto, decíamos que imitamos como niños la manera en la que papá resuelve problemas. Si papá resolvió un problema huyendo, yo voy a imitar lo mismo. Ante una situación de peligro, en vez de enfrentarlo, lo voy a evitar. Otra de las cosas que mencionas es la ausencia en compañía. Cuando un papá vive en casa, pero no lo veo, naturalmente que introyecto la sensación de una figura proveedora, no de respaldo. Y entonces muchos papás se sorprenden porque a la larga los hijos no los llaman para convivir, sino que los llaman cuando necesitan algo de apoyo económico. Naturalmente que esta forma de relación con el padre afecta hacia la forma de utilizar la figura paterna. Lo utilizo como un cajero automático, lo utilizo como un proveedor, pero no se encuentra ahí como una figura de respaldo y afectiva. Y entonces, ¿qué hace el adulto que vivió esta situación? Ve al dinero como un dios, como su padre. Y entonces empieza a preocuparse incesantemente por producir, alejándose también de manera repetitiva de su familia, donde inconscientemente su mensaje es alcanzar al padre. Hay muchas revueltas que dan los factores psicológicos cuando papá no está presente. Incluso cuando papá tiene una adicción a los juegos. Hoy tenemos padres de familia que tienen adicciones a las apuestas, a los gallos, a los casinos. O incluso a su teléfono, ¿no? Que viven constantemente a las con redes el sociales. Permíteme tantito que estoy facebookando o estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, y entonces cuando el niño observa esto, aprende a estar, pero sin estar. Los niños más proclives a abusos sexuales o a bullying, porque son dos aspectos que se nos olvidan,
pero los niños que son buleados también son niños con un perfil de padres ausentes, principalmente varón, papá ausente, porque les resta esta fuerza estoica de merezco poner límites y no pasa nada si de repente doy un empujón y digo, este es mi espacio, respétalo. Pero cuando papá está ausente tenemos a lo mejor la fragilidad y la feminidad de la mujer, y no por esto nos hemos de trastornar en cuanto a nuestra identidad sexual, pero sí enfrentar la vida de una manera menos eficaz. El dolor es silencioso cuando papá está, pero no está. ¿Qué tan importante es que el padre pueda fortalecer esta autoestima desde una edad temprana del pequeño y hacerle saber qué es lo más importante y qué es su prioridad? Lejos de hacerlo sentir al niño, bueno, pues con más allá de lo, como decíamos, con esta soberbia, ¿no? Sino que tú eres lo más importante para mí y eres mi prioridad. ¿Cómo encaminar esto? Más que las palabras, son las acciones. Y una palabra puede abundarse y puedes hablar horas, pero no hacer sentir al niño eso que tú estás diciendo. Entonces, la presencia de papá cerca del niño ya le dice que es importante para él. Otro aspecto es involucrarte en las actividades del hijo, irlo a ver jugar o jugar con él es ser su principal espectador, y esto fortalece y construye el autoconcepto, que es un escalafón importantísimo de una personalidad sana. El autoconcepto se construye cuando tenemos espectadores valiosos, cuando el niño te dice, mira mamá, mira papá lo que estoy haciendo, y tú le pones atención y le preguntas acerca de eso, y hasta un poco te muestras optimista de su logro. Cada vez que el niño tiene un juego y en el que él quiere mostrarte su audacia e incluso sus habilidades con el fútbol o con alguna actividad deportiva, el niño siente que estás ahí porque es valioso. Y esta es una sensación que se convierte en una idea que lo acompaña de por vida y que nadie le puede quitar. Un hombre que es anulado en la figura masculina por su mujer también genera una respuesta negativa en el propio hijo. Cuando papá vive en casa, pero es anulado por la figura materna, no, aquí se hace lo que yo digo, ¿no? O cállate, tú no sabes. Me he escuchado algunas. Yo soy la que tengo estos temas aquí, ¿no? El matriarcado, lejos de ser una ayuda, inhabilita y fragiliza la personalidad masculina. Estamos viendo muchos fenómenos sociales que nos dicen esto, Vero. Los niños no se contienen, no se detienen ante los riesgos, y esto generalmente está asociado a las familias fracturadas y a los padres ausentes. Así es, debemos tomar en cuenta, como hemos compartido en otros programas, que es importante que también para esto pues nos preparemos, que estemos pues cercanos a estos temas y sepamos el por qué. Es cuestión también de sentido común, ¿no? De sentido común de si eres padre, pues tomo esta responsabilidad de amor y cumplo con mi papel y lo hago de la mejor manera. Y qué mejor que sea de una manera amorosa y siempre presencial. Con esto nos vamos a una pausa. Tenemos más para usted con este tema y mucho más. Regresamos. Por hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez.
Hoy por hoy, ¿cómo asumimos la paternidad? ¿Cómo entendemos la maternidad? Y es importante esto, que tengamos en cuenta muchas consideraciones, pues que nos hacen ser diferentes, ¿no? Entre hombre y mujer, entre padre y madre, y que debemos de tener bien en cuenta, pues para no caer en estas susceptibilidades y también en conflictos que en muchas ocasiones nos obligan a sentirnos mal en nuestra relación y a proyectárselos a nuestros pequeños, ¿no? Que decimos, es que tu padre no siente lo mismo que yo, o lo enfrentas al esposo y le dices, es que ¿cómo es posible que no sientas lo que yo y que no te interesa tanto como yo? Por supuesto que lo entienden distinto, lo asumen distinto y pues es otro chip el que pueden tener. Sí, de hecho, cuando sabemos que un padre se ausenta pueden ser muchas las razones, pero tenemos que estar como muy ávidos de información para identificar hasta dónde me compete y hasta dónde no me compete esta parte de formar a mi hijo en integralidad. Uh-huh. Los padres tienen un papel fundamental y no pueden negar que su presencia en la vida de sus hijos marcará la diferencia. Su manera de enfrentar, de proveer, de proteger, estas son las tres líneas que espera un hijo de un padre: que me proteja, que me acompañe, que me guíe, que me respalde, que incluso sea el que me impulse a superar. Claro que puedes, da el salto. O por ejemplo, en el ámbito del amor, un varón es importante que enseñe a su hijo cómo cortejar a la hembra, ¿sí? Cómo acercarnos a una mujer, eso lo enseña papá. Uh-huh. Cómo seducir a una mujer, cómo tratarla con respeto, cómo alejarla de un objeto, cómo no ser tratada como una cosa. Esto también marca la diferencia entre nuestro hombre de hace 40 o 50 años y nuestro hombre de hoy. También se nota la ausencia de un papá, lo hemos visto en los medios de comunicación últimamente, de un hombre que deja atrás a una mujer o de un hombre que le da su lugar a su mujer. Esta parte genera la célula de cualquier sociedad sana, una relación de equidad en donde los roles estén bien diferenciados, en donde la mujer no invada las funciones del hombre, no tipificadas, no por algo popular, sino por algo que está en nuestros genes y que psicológicamente nos dispone a cada uno a hacer diferentes cosas. Cuando la mujer invade el rol masculino, lo anula y por ende está desperdiciando una excelente oportunidad para crear hijos sanos y estables. Y viceversa, cuando el hombre se impone con fuerza a anular o a fragilizar el lugar de la mujer, también lo anula y también desperdicia una excelente oportunidad para conseguir un ser humano capaz de proveer y aportar algo a la sociedad. El varón existe para algo y debe ser el primero de cuidar su lugar en la familia, pero no cuidarlo solo por estar o solo por proveer. A veces los hijos lo que menos ocupan, Berito, es proveeduría. A veces ocupo compañía, a veces ocupo arrojo, respaldo, a veces ocupo su silencio, a veces ocupo su complicidad. Sí, simplemente sentir esta presencia, este respaldo y este acompañamiento del padre, bueno, pues hace la diferencia en este sentido de identidad, de autoestima, de sentirse pues completo, ¿no? Una personita que siente pues que está y que es parte de algo, que tiene esta familia integral y que hay este equilibrio, ¿no? Entre uno y el otro. Y yo le comento algo a mi mamá, pero con mi papá puedo bromear un poquito más, no sé, con papá sí me puedo subir a esa resbaladilla que a mi mamá le da un poquito de miedo, entonces vamos compensando, ¿no? Y además algo también importantísimo que tú destacas es el ejemplo. Ven cómo tratan a mamá y entonces desde ahí ellos van observando y van definiendo, pues, porque ellos van entendiendo incluso las diferencias, ¿no? Desde muy pequeños, por qué las mamás usan ese tipo de zapatos, por qué las mamás se maquillan, o por qué las mamás, no sé, pueden comer algo distinto que papá, ¿no? Y vamos ahí, encuentran esas diferencias y empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y van viendo el por qué, cómo asume un padre esto.
esta paternidad y cómo son acompañantes en el maternaje, no van a llevar, ellos no pueden ser madres, o sea, ellos no pueden tener una maternidad, no la pueden sentir 9 de esa meses. manera. Durante 9 meses las mujeres vamos tomando conciencia de que hay un nuevo ser en nuestra vida. Los hombres no tienen este proceso, por eso tenemos que involucrarlos, porque a nosotras nos favorece el hecho de sentirlos en nuestro cuerpo, sentir la resaca de todas las reacciones fisiológicas y ergonómicas que representa 9 meses en nuestro cuerpo, en nuestra pancita. Hay que involucrar al padre en otras formas. Él puede preparar las condiciones, contener a mamá, apoyar a mamá. Esta parte indispensable para que el niño crezca sin estrés y con la contención de papá, no porque me trajo en su vientre, sino porque preparó todas las condiciones para que yo llegara a este mundo desde una mami feliz. Preparó a una mami feliz, en donde yo en su útero era un niño tranquilo y feliz, sin sobresaltos. Mamá no tenía que cargar cosas pesadas ni acelerarse porque papá estaba ahí para contener y proteger el fruto. Entonces, todo esto se remonta a nuestras raíces embriónicas, a nuestras raíces primitivas que no hemos dejado de lado, Vero, y que tenemos que preservar. Todo esto que está aconteciendo en nuestra sociedad, toda esta compulsión por las formas de violencia que hay hoy, también se deben a esta desarticulación de la familia, a este no respeto por los roles individuales que por el género se nos es dado fisiológica y psicológicamente. No lo podemos negar. Cantidad de investigación que hay a ese respecto. No puedo reemplazar la figura de mi padre con otro varón, pero puedo hacer las paces con mi padre ausente o mi padre que dejó de asistir a casa y jamás Aunque llegó. ni siquiera lo conocí, ¿no? Exacto. ¿Cómo puedo hacer las paces con mi papá que me abandonó? Esto es un aspecto importantísimo y lo vemos en el consultorio todo el tiempo. Casos innumerables de varones de éxito hoy, pero con grandes cicatrices al saber que su papá prefirió irse a convertirse en un buen proveedor de la familia. Ante la exigencia de mamá por proveer, decidió irse. O casos donde ante a lo mejor la existencia de una mujer más exquisita, más bonita, más joven que mamá, decidió irse. O que simplemente se fugó en el placer de las drogas, el alcohol o cualquiera de estas. Todas estas cuestiones pueden representar la causa por la cual un hombre sufre y no se adapta y es constantemente agresivo y bélico. Esto es un aspecto que menciono porque tenemos hoy día muchos jóvenes y adultos jóvenes con altísimos grados de enojo, de incapacidad para esperar, que eso, bueno, en mucho lo enseña papá, la capacidad para postergar el placer. No, espérate. ¿No? Las mujeres somos más desesperadas, somos más ágiles para explorar. El hombre tiende como a guardar más este principio. Ante la ausencia de un padre, un hijo puede volverse más agresivo contra sí mismo y contra los demás. Hemos visto fenómenos en donde los chicos están explorando con armas porque no hay algo, una figura masculina que le introyecte desde lo psicológico, no desde lo físico, no solo aquel que te diga no, sino aquel que te acompaña a lo largo de tu crianza a descubrir el cómo ponerte límites tú solito. Entonces, es muy importante. Entonces, hay cantidad de mamás en estas casetas de policía, como, no sé cómo se llaman, pero cuando los niños cometen una infracción, cuando los jóvenes cometen una infracción, hemos estado mirando en las estaciones de policía más mujeres, ahora inapropiadas, que padres, que papás. Entonces, este es otro fenómeno también muy importante. La mamá es la que da la cara. ¿Dónde está papá? ¿Dónde se encuentra esta otra cara de la moneda? Podemos encontrar muchas razones. Drogas, infidelidad, pobreza, ignorancia, pues bajo nivel económico,
Pero ante todas estas limitantes existe algo que se llama compromiso. Cuando carezco de la conciencia, a lo mejor el compromiso me puede ayudar muchísimo para compensar ese dolor que de repente un hijo abandonado puede vivir ante la ausencia de un padre. Muy fuerte, y es ahí muy... se sientan las bases para determinar ciertas cosas, ¿no? Cuando nos damos esta oportunidad de ser padres, bueno, pues ir pensando qué es lo que viene y hacia dónde tengo que ir. También me gustaría que lo habláramos en el último bloque. Nos queda muy claro lo que sentimos nosotras cuando tenemos un pequeño en el vientre, pero ¿qué hay de ellos? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuáles son estos miedos a enfrentar este compromiso o esta responsabilidad? Y bueno, pues también cómo acompañarlos a ellos, porque también se desdibujan un poco y nos vamos hacia el interés de, ay, la mamá es la que va a tener el bebé. ¿Qué hay de estos padres? Vamos, para que no digan que no nos interesamos también en los padres de familia. Vamos a una pausa, regresamos con hacer mi vida feliz. Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana sonreír. Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez. Comprometía ya a la doctora Miroslava a que nos explique un poco cómo es esto del sentido de la paternidad que se va desarrollando en los hombres. Cuando recibimos la noticia de que vamos a tener un pequeño, bueno, pues ahí pues fueron dos, ¿no?, los involucrados. Y nos vamos más hacia pensar y preocuparnos y ocuparnos de las madres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va esa pancita? Bueno, ¿cómo van esas hormonas? Y hoy no estás de muy buen humor. Pero ¿por qué no nos interesamos también en el sentir del padre, no? Viene también hacia ellos, pues esta, podemos llamarla carga de... Vienen muchas responsabilidades, ¿cómo voy a hacer con esto? Y viene uno de los momentos más importantes, si no es que el más importante de mi vida, cómo entender y explícanos, Miros, por favor, cuáles son las particularidades pues más sobresalientes en los hombres, ¿no? ¿Qué pasa por su mente y qué pasa por su cuerpo en este momento tan trascendental para ellos? Naturalmente que la ausencia de todo este proceso químico y físico en ellos hace que su manera de enfrentar la noticia, cuando no es planeado, sea de pánico. Hay hombres que se espantan terriblemente ante la noticia de que van a convertirse en padres por primera vez. ¿Por qué? Porque naturalmente hay una concepción de mucha recarga sobre la figura del papá como contención y como proveedor. Entonces, esto es lo que más espanta. Pero hay varones con un grado de conciencia más grande que saben que más allá de ser un proveedor, se convertirán en la figura de imitación de este ser humano y serán los responsables de la calidad de persona que llegue a ser. Y ante esa circunstancia, generalmente hay un proceso de shock y resistencia. Hay varones que ante la noticia se alejan de la hembra, de la dama, ¿sí? Y ante esto la mujer toma una respuesta sensible, que generalmente después de una buena conversación y una buena conciliación va atando cabos. Pero el varón no sabe explicar que al principio tiene un miedo inconsciente ante la nueva responsabilidad. Se mueven cosas como, ¿seré capaz de criar a este hijo? ¿Qué pasará con mi trabajo? Si lo pierdo, ¿cómo podré mantenerlo? ¿Qué pasará con mi independencia, no? ¿Qué pasará? Y las cosas que siempre hacía. Claro, Perdón. ¿Qué pasará con mi vida social y mi vida personal, mis tiempos a solas, mi ejercicio, mis amigos, mi cerveza? Esta clase de cosas que a veces también asustan, porque entendamos que el varón tiende a la simplicidad, a la concritud. Nosotras encontramos otras fuentes de satisfacción en el hecho
de convertirnos en madres. Pero para el varón requiere más tiempo, mucho más tiempo, el hecho de darse cuenta de lo que implica la paternidad. Y hay varones que nunca lo llegan a saber por la ausencia de una conciencia más expandida. Pero aquellos que sí logran darse cuenta de que han de estar incluso en la travesía de donde el hijo se le impone al padre. Esta parte donde al papá le toca vivir que el hijo ya está de su tamaño, ahora es más fuerte, a lo mejor más alto, y empieza a desafiarlo con, tú pones estas reglas, yo las salto, yo las anulo o las ignoro. Cuando el padre empieza a ver esta clase de cosas, también es un momento en el que flaquea y a momentos lo deja a su suerte al hijo, pero en otros momentos entiende que es el momento más de clímax para fortalecer esa voluntad férrea que se necesita en cualquier ser humano, principalmente en un varón. Pero yo creo que muchas de las cosas que como mamás nos preguntamos es cómo hacerle entender a mi marido la importancia de jugar con mi hijo. Exactamente. La importancia de involucrarse en sus alimentos, no solo en que tenga pagada la colegiatura, la importancia de involucrarse en quiénes son sus amigos, ir a las juntas, tratar de conciliar todo este involucramiento en la vida del menor, no solo reducirse a la proveeduría. Muchas mamis no queremos como enfrentar el tránsito de, bueno, pues poco a poco lo vamos logrando y queremos reacciones inmediatas. Entendamos que el varón no puede pensar como una dama porque entonces sería una dama. Entonces, tenemos que darle tiempo, acompañarlo a descubrir y cuando no sea tu estilo acompañarlo a descubrir, una terapia sería lo ideal o un buen libro. Pero principalmente las mujeres tenemos que darnos cuenta de que nosotras sí tenemos un proceso que nos permite darnos cuenta de esta nueva época de nuestra vida, de este nuevo enlace, pero no siempre es así de fácil ni así de rápido. Los padres tienen que tomar conciencia de su lugar importantísimo en la sociedad, porque estamos criando hijos a veces afeminados, fragilitos, incapaces de entender un no como algo que representa un límite. En nuestra sociedad tenemos chicos que urge que tengan papás de tiempo completo y papás presentes, no nada más de cuerpo, sino de alma. Esto evitaría en mucho la violencia que estamos viviendo y también todas estas formas de violencia casi bestial que estamos viviendo en nuestra sociedad. Los papás son importantes en la vida de una familia y tenemos que tratar a toda costa de que los conflictos no saquen al padre de la jugada, sino al contrario, incluirlo. Hay muchos métodos hoy en día que la ciencia de la psicología nos provee para solucionar los conflictos, no hacia la exclusión, sino hacia la inclusión de esta figura tan importante. Invitarles, ¿no?, a que sean parte de esto, a que tengan conciencia plena de la importancia que tiene, pues, jugar este papel de una manera adecuada. ¿Cómo podríamos hacer esto cuando tenemos esta disposición y estas ganas de que las cosas vayan bien en familia? Y bueno, ¿sabes qué? Yo desde mi conocimiento, desde mi proceso, pues te quiero compartir esto, quiero que entiendas más esta forma de que juegues con él y el niño pues vaya aprendiendo y trabajando en lo que será pues su identidad. En primera, les recomiendo a las mujeres, a las mamás, que no sean directivas. Tengo en el consultorio muchos casos de varones que están muy saciados de esa directividad de la mujer, donde ella marca las rutas y las zonas. Cuando la mujer le dice, juega con el niño, lo que menos quiere hacer el varón ante esta resistencia a veces adolescente es jugar con el niño. Tenemos que involucrarnos con estilo. El segundo consejo que les doy desde naturalmente la psicología para poder posicionarse como un buen padre, no permitas que tu hijo te mire como un cajero automático. No seas la cartera más rápida del oeste. Involúcrate en la vida de tu hijo para que éste pueda merecer naturalmente lo que tú le provees, pero para que pueda sentir que aquello no viene de una máquina, sino de un ser humano. Enséñale tus aptitudes masculinas.
la sociedad nos lo está pidiendo a gritos. Exacto. Hombres menos fragilitos, menos incapacitados y más dispuestos a enfrentar los retos que nos está presentando la nueva era. La nueva era. Y sí, acompañarlos y tener pues estas ganas, ¿no? De estamos creando y estamos modelando un ser humano. Y entonces pues trabajemos en ello y cuando hay especialistas que nos pueden ayudar, pues no dudemos, ya lo hemos hablado en infinitas ocasiones, que creemos que acudir a una terapia es porque pues estamos mal de la cabeza, como dirían algunos, y no, nos pueden brindar herramientas bien importantes. ¿Algún número telefónico, Miros, o cómo podemos acercarnos a ti a través de correo electrónico, redes sociales? Ustedes pueden localizarme como Miroslava Ramírez, psicóloga, en Facebook, o pueden consultar mi página de internet que es Miroslava Ramírez, doctora Miroslava Ramírez, o aquí en Morelia en el teléfono 204-1373. También ya saben que el contacto directo puede ser a través de Mamás en Sintonía. Gracias por este tema, gracias por mucho más que nos puedes brindar y como decíamos, pues acompañarnos en este caminito, ¿no? Que tiene pues sus bemoles, pero que también nosotros pues podemos ser creativos a la hora de crear y saber que es un momento importante y que además pues podemos gozar de él, ¿no? Porque nuestros niños crecen y tenemos que también a la par de ellos, por supuesto, con este acompañamiento de compromiso y de mucho amor. Muchísimas gracias por enseñarnos tanto. Al contrario. Gracias. Con esto nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo esperamos en la próxima de Mamás en Sintonía. Diego se levanta en la mañana a tomar un baño de sol. Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción. Buenos días, pajaritos, buenos días, luz. Quiero hoy con alegría desearles un buen día, que se expanda con el